Volvemos a lo mismo, pues que ha sido solo un sueño, pero el sentimiento de amor de aquellas inocentes y maravillosas personas se me quedó grabado para siempre, y aún ahora puedo sentir cómo desde aquel lugar se derrama amor sobre mi persona. Los vi con mis propios ojos, los conocí y me convencí de que los amaba, y después sufrí por ellos. Oh, ya entonces me di cuenta al instante de que en absoluto lograría comprenderlos en muchos aspectos. A mí, como ruso contemporáneo y progresista, como triste petersburgués, me parecía inconcebible, por ejemplo, que ellos, sabiendo tanto, no tuvieran nuestra ciencia. Pero enseguida comprendí que sus conocimientos se llenaban y alimentaban de pretensiones distintas de las que nosotros teníamos en la tierra, y que sus aspiraciones también eran completamente diferentes. No deseaban nada y estaban tranquilos. No ansiaban conocer la vida como lo hacemos nosotros, porque su vida había alcanzado toda la plenitud. Sin embargo, sus conocimientos eran más profundos y elevados que los de nuestra ciencia, pues ésta busca explicar la vida, tendiendo a su vez a adquirir conciencia de ella con el fin de enseñar a vivir a otros. Ellos, por el contrario, sabían cómo habían de vivir incluso sin la ciencia, y yo lo entendí, pero no conseguí comprender sus conocimientos. Me mostraban sus árboles, y yo no conseguía comprender el grado de amor con que los contemplaban. Parecía enteramente que hablaban con seres semejantes. Y saben, probablemente no me equivocaría si dijera que hablaban con ellos. Sí, habían encontrado su idioma y estoy convencido de que los árboles los entendían. Del mismo modo contemplaban toda la naturaleza, a los animales que vivían en armonía con ellos, sin atacarlos y amándolos, subyugados por su amor. Me indicaban las estrellas y me decían algo sobre ellas que yo no conseguía entender, pero estoy convencido de que de alguna manera estaban en contacto con aquellos cuerpos celestes, y ya no solo con la idea, sino de un modo vivo. Oh, aquella gente ni siquiera se esforzaba para que la entendiese, pues me amaban sin necesidad de ello. Pero a pesar de todo, yo sabía que ni siquiera ellos llegarían jamás a entenderme, y por eso apenas les hablaba de nuestra tierra. Yo me limitaba a besar en su presencia la tierra en que vivían, y sin decir palabra los adoraba, y ellos lo percibían y se dejaban amar, pero intimidándose a su vez, porque les adorara, ya que ellos mismos amaban mucho. No sufrían por mí cuando, empapado en lágrimas, a veces besaba sus pies, reconociendo felizmente en mi corazón con qué gran amor me responderían. A veces me preguntaban con asombro, cómo durante tanto tiempo podían no ofender a alguien como yo, ni suscitar una sola vez en mí el sentimiento de celos o envidia. Muchas veces me preguntaba cómo podía un ser tan petulante y mentiroso como yo no hablarles de mis conocimientos, que ellos, claro está, ignoraban, al igual que tampoco desear asombrarles con ellos, aunque solo fuera por amor a ellos. Ellos eran tan veloces y alegres como los niños. Paseaban por sus maravillosos sotos y bosques, cantando sus bellas canciones. Se alimentaban de un modo frugal, con los frutos de los árboles, la miel de sus bosques y la leche de sus queridos animales. Le dedicaban muy poco tiempo a conseguir comida y confeccionar la ropa. Entre ellos había amor y nacían los niños, pero jamás observé entre ellos crueles arrebatos de la lujuria que se apodera de casi todo el mundo en nuestra tierra, y que es la fuente de la mayoría de los pecados de nuestra humanidad. Se alegraban cuando nacían sus hijos por ser nuevos partícipes de su dicha. No había disputas entre ellos, ni celos, y ni siquiera comprendían lo que eso significaba. Sus hijos eran de todos, porque todos componían una familia. Apenas tenían enfermedades, aunque existía la muerte. Sus ancianos morían despacio, como si se quedaran dormidos, rodeados de gente que se despedía de ellos, bendiciéndolos y despidiéndose con alegres sonrisas. No se veían ni el dolor ni las lágrimas cuando esto sucedía, sino un amor que parecía multiplicado hasta el éxtasis, pero un éxtasis tranquilo, completo y contemplativo. Hasta cabía pensar que se comunicaban con sus difuntos aún después de la muerte, y que con la muerte no se interrumpía entre ellos la unión terrenal. Apenas me comprendían cuando les preguntaba acerca de la vida eterna, pero al parecer estaban tan convencidos de su existencia, que eso no provocaba en ellos inquietud alguna.
No tenían templos, pero sí un contacto vital e ininterrumpido con el todo universal. No practicaban la religión, pero estaban firmemente convencidos de que cuando su alegría alcanzase los límites naturales de la tierra, llegaría para todos, los vivos y los muertos, una unión aún más estrecha con el universo. Esperaban con alegría ese instante, pero sin prisas ni sufrimiento, como si ya lo presintieran en sus corazones, y se lo comunicaban los unos a los otros. Por las tardes, antes de dormir, les gustaba reunirse para cantar en cordiales y armoniosos coros. Con esas canciones comunicaban las sensaciones que les había deparado el día, que bendecían y del que se despedían. Alababan la naturaleza, la tierra, el mar, los bosques. Gustaban de componer canciones los unos de los otros, halagándose como los niños. Eran canciones muy sencillas, pero fluían del corazón y lo penetraban. Y ya no solo en las canciones, sino que parecía que toda su vida se la pasaban ellos adorándose los unos a los otros. Era lo suyo una especie de enamoramiento mutuo, general y completo. Yo apenas entendía algunas de sus canciones triunfales y solemnes. Comprendiendo las palabras, jamás conseguía entender todo su significado. Permanecían inaccesibles a mi entendimiento y, sin embargo, parecían penetrar cada vez más en mi corazón. A menudo les decía que ya había presentido aquello antes, que todas aquellas alegrías y glorias las intuía yo cuando vivía en nuestra tierra, pero en forma de evocadora melancolía, rayana a veces en un terrible dolor, que en los sueños de mi corazón y las ilusiones de mi inteligencia los presentía a todos ellos junto a su gloria, que estando en la tierra, a menudo no podía mirar la puesta del sol sin que me brotaran las lágrimas, que mi odio hacia la gente de nuestra tierra siempre conllevaba tristeza. ¿Por qué no podía odiarlos sin amarlos? ¿Por qué no podía perdonarles? ¿Por qué en mi amor hacia ellos había siempre angustia? ¿Por qué no podía amarlos sin dejar de odiarlos? Ellos me escuchaban, y yo veía que advertían que no podían imaginarse lo que les decía, pero no me arrepentía de decírselo. Sabía que entendían el gran pesar que me producían aquellos a los que abandoné. Sí, cuando me miraban con sus maravillosos ojos repletos de amor, cuando sentía que en su presencia también mi corazón se tornaba igual de inocente y veraz que el de ellos, no sentía lástima por no comprenderlos. Al experimentar la totalidad de la vida, me quedaba sin aliento, y en silencio rezaba por ellos. Oh, todos se ríen ahora mirándome a los ojos, y me intentan persuadir de que durante el sueño es imposible reparar en los detalles que yo le transmito ahora, de que en mi sueño había visto o tenido solo una sensación, nacida de mi propio corazón delirante, y de que los detalles los había añadido yo mismo al despertarme. Y cuando les confesé que probablemente así es como sucedió en realidad, Dios mío, qué carcajadas soltaron en mi cara, y cuánta gracia les hizo aquello. Oh, claro que únicamente yo estaba convencido del sentimiento de aquel sueño, y de que tan solo había sobrevivido en mi profundamente herido corazón. Pero para más detalles, las verdaderas imágenes y formas de mi sueño, es decir, aquellas que vi durante el tiempo que duró, estaban tan henchidas de armonía y hasta tal punto eran fascinantes, maravillosas y verdaderas, que al despertarme no tuve fuerzas para encarnarlas en nuestras palabras, de modo que parecieron esfumarse de mi cabeza. Y puede que realmente fuera así, que inconscientemente yo mismo me viera obligado después a inventar detalles, desfigurándolos, sobre todo teniendo en cuenta mi apasionado deseo de trasladarlos lo antes posible, aunque solo fueran algunos de ellos. Sin embargo, ¿cómo no voy a creer que todo ello fue realidad? Puede que haya sido 1000 veces mejor, más claro y alegre de lo que yo haya contado. Que sea un sueño, pero aquello no pudo no haber sucedido. ¿Saben una cosa? Les confiaré un secreto. Es posible que todo aquello no haya sido un sueño, puesto que sucedió algo tan terriblemente real que era imposible que se presentara en forma de sueño. Vale que mi sueño fuera engendrado por mi corazón. Pero ¿acaso mi corazón, solo, estaba en condiciones de engendrar aquella terrible verdad que me sucedió después? ¿Cómo podía inventarla yo solo? ¿Acaso mi pequeño y caprichoso corazón y mi insignificante inteligencia podían alzarse con semejante revelación de la verdad? Júzguenlo ustedes mismos.
Hasta hoy día lo he estado ocultando, pero ahora también declararé esta verdad. La cuestión estriba en que yo los pervertí a todos. Sí, sí, la cosa terminó con que yo los pervertí a todos. Ignoro cómo pudo haber sucedido aquello. No lo sé, no lo recuerdo con claridad. El sueño sobrevoló milenios, dejando en mí únicamente la sensación de totalidad. Solo sé que la causa del pecado fui yo, igual que la espantosa triquina, como el átomo de la peste que contagia a países enteros. Del mismo modo también yo contagié aquella tierra, feliz y sin pecado antes de mi llegada. Aprendieron a mentir y les gustó, hasta ver belleza en ello. Oh, eso puede que ocurriera de un modo inocente, como una broma, una coquetería o un juego amoroso de veras. Puede que se iniciara como un átomo, pero ese átomo de la mentira penetró en sus corazones y les gustó. A continuación nació rápidamente la lujuria. Esta engendró los celos y los celos la crueldad. Oh, no lo sé, no lo recuerdo. Pero pronto, muy pronto, brotaron las primeras gotas de sangre. Ellos se asombraron y se horrorizaron y comenzaron a dispersarse y a separarse. Comenzaron a crearse las alianzas, pero ya de los unos en contra de los otros. Aparecieron los reproches, las recriminaciones. Conocieron la vergüenza y la convirtieron en virtud. Nació el conocimiento del honor, y en cada agrupación apareció su bandera. Empezaron a torturar los animales, y éstos se alejaron de ellos, penetrando en el bosque, y se convirtieron en sus enemigos. Comenzó la lucha por la separación, el aislamiento, la individualidad y la propiedad privada. Empezaron a hablar diferentes lenguas, conocieron el dolor y lo amaron, ansiaron el sufrimiento y dijeron que la verdad se consigue solo mediante el sufrimiento. Fue entonces cuando surgió entre ellos la ciencia. Cuando se hicieron malvados, empezaron a hablar de la hermandad y la humanidad, y comprendieron esas ideas. Cuando se hicieron criminales, inventaron la justicia, prescribiéndose a sí mismos códigos enteros para custodiarla, y con el fin de salvaguardar su vigencia, impusieron la guillotina. Apenas se acordaban de lo que habían perdido, y no querían creer que hubo un tiempo en que fueron inocentes y felices. Se reían incluso de la posibilidad de su felicidad pasada, denominándola sueño. No podían darle forma en su imaginación, pero cosa rara y curiosa, una vez perdida la fe en la felicidad pasada, a la que llamaron cuento, sintieron tantas ganas de ser nuevamente inocentes y felices que como niños cayeron ante el deseo de su corazón, lo divinizaron y se construyeron templos y empezaron a rezar a su misma idea, a su mismo deseo, creyendo plenamente a su vez en la imposibilidad de su cumplimiento y su realización, pero adorándolo y venerándolo con lágrimas. Y sin embargo, si se les hubiera dado la posibilidad de retornar a aquel estado de felicidad e inocencia que perdieron, y si alguien se lo hubiera mostrado de nuevo preguntándoles si deseaban regresar a ese estado, probablemente se habrían negado. Me respondieron: sabemos que somos falsos, malos e injustos, pero lo sabemos y lloramos por ello. Nosotros mismos nos torturamos por ello, y probablemente nos castigamos más que aquel misericordioso juez que nos juzgará, y cuyo nombre desconocemos. Pero tenemos la ciencia, y por medio de ella buscaremos nuevamente la verdad, aunque la acogeremos ya más conscientemente. El conocimiento está por encima del sentimiento, la conciencia de la vida está por encima de la vida misma. La ciencia nos proporcionará sabiduría, y ésta nos descubrirá leyes, y el conocimiento de las leyes, la felicidad que está por encima de la felicidad. Esto fue lo que dijeron, y después de esas palabras empezaron a quererse más a sí mismos que a sus prójimos, y les resultó imposible obrar de otro modo. Todos empezaron a ser tan celosos de su persona que procuraban, por todos los medios, humillar y menoscabar a los demás, convirtiendo esto en la finalidad de su vida. Surgió la esclavitud, incluso voluntaria. Los débiles, de buena voluntad, se supeditaron a los más fuertes con la finalidad de ayudarles a oprimir a los más débiles que ellos mismos. Surgieron los defensores de la justicia que con lágrimas en los ojos venían a ver a esa gente y le hablaban de su orgullo, de la pérdida del equilibrio, la armonía y el pudor.
La gente se reía de ellos o los apedreaba. A las puertas de los templos se derramaba sangre santa, y a pesar de todo, empezó a surgir gente que se planteó la forma de volver a unir a todos de nuevo, con el fin de que cada cual, sin dejar de amarse a sí mismo más que a sus prójimos, no molestara a su vez a nadie, y se pudiera continuar viviendo de ese modo juntos, como si se tratara de una sociedad conforme consigo misma. A causa de esta idea se desencadenaron guerras enteras. Todos cuantos luchaban creían fielmente que la ciencia, la sabiduría y el sentimiento de autoprotección obligarían finalmente al hombre a reunirse en una sociedad de concordia y racionalidad, y mientras tanto, para acelerar su llegada, los más sabios, ansiosos de ver triunfar su idea, aniquilaban a los menos sabios que no la entendían. Pero el sentimiento de autoprotección comenzó pronto a debilitarse. Aparecieron los orgullosos y los voluptuosos que exigían directamente todo o nada. Para obtenerlo recurrían al crimen y, de no conseguirlo, al suicidio. Surgieron religiones de culto al no ser y a la destrucción, con el único placer de la eterna futilidad. Finalmente esa gente se cansó del absurdo esfuerzo, y en sus rostros se dibujó el sufrimiento, y proclamaron que el sufrimiento era la belleza, ya que únicamente éste tenía sentido. Dedicaban canciones a sus sufrimientos. Yo daba vueltas sin saber qué hacer, y lloraba por ellos, pero los amaba probablemente más que antes, cuando en sus rostros aún no había sufrimiento y eran tan inocentes y maravillosos. Llegué a amar su mancillada tierra más que antes, cuando aún era paraíso, solo porque en ella había aparecido el dolor. Ay, siempre amé el dolor y la pena, pero única y exclusivamente para mí, mientras que ahora lloraba por ellos y me compadecía de ellos. Les tendí las manos desesperado, culpándome, maldiciéndome y despreciándome a mí mismo. Les decía que todo aquello lo había hecho yo, y solo yo, que yo les había llevado la perversión, el contagio y la mentira. Les rogué que me crucificaran, les enseñé cómo se hacía la cruz. No podía ni tenía fuerzas para quitarme la vida yo mismo, pero deseaba cargar con sus penas, ansiaba las penas, ansiaba que sobre esas penas se derramara hasta la última gota de mi sangre. Pero ellos se limitaban a burlarse de mí y a tomarme por un chiflado. Me disculpaban, diciendo que recibieron aquello que ellos mismos habían deseado, y que todo cuanto entonces sucedía no podía no haber sucedido. Finalmente me hicieron saber que yo comenzaba a ser un peligro para ellos, y que si no me callaba, me encerrarían en un psiquiátrico. Entonces el dolor penetró con tanta fuerza en mi alma, que mi corazón se estremeció y me sentí morir. En ese instante, en ese instante me desperté. Ya había amanecido, o mejor dicho, aún no había luz, pero eran cerca de las 6. Me desperté sentado en el mismo sillón. Mi vela se había consumido. En la habitación del capitán todos estaban durmiendo, y alrededor reinaba un silencio como en pocas ocasiones se daba en nuestra pensión. Lo primero que hice fue pegar un salto, extraordinariamente asombrado. Jamás me había ocurrido nada semejante, ni siquiera en los detalles más absurdos e insignificantes. Por ejemplo, jamás me había quedado dormido en el sillón como me acababa de suceder. He aquí que mientras permanecía de pie recobrando el sentido, de pronto centelleó ante mí el revólver, preparado y cargado, pero al instante lo aparté. Oh, ahora solo quería vivir y vivir. Alcé las manos y clamé por la verdad eterna. No clamé, sino que lloré. El asombro, el incalculable asombro, elevaba todo mi ser. Sí, quería vivir y predicar. Decidí dedicarme a la predicación en aquel mismo instante y lógicamente para el resto de mi vida. Quería predicar, lo quería. ¿Y qué iba a predicar? Pues la verdad, ya que la había visto con mis propios ojos y había descubierto toda su gloria. Y desde entonces predico. Aparte de ello, amo a todo el mundo, y más aún a los que se burlan de mí. Ignoro por qué sucedió de ese modo, ni sé ni puedo explicarlo, pero que así sea. Ellos dicen que ahora me embrollo, es decir, que si ya ahora me embrollo, entonces, ¿qué será más adelante? La verdad es inapelable. Me confundo, y más adelante probablemente me confundiré aún más. Y claro que me confundiré hasta que encuentre el modo de predicar mejor, es decir,
hasta dar con las palabras adecuadas y los hechos que vaya a exponer, pues es sumamente difícil de llevar a cabo. Sí, todo ello lo estoy viendo ahora tan claro como el día, pero atiéndame, ¿quién nos embrolla? Y mientras tanto, todos tienen la misma finalidad, o al menos tienden hacia ello, desde el más sabio hasta el último bandido, solo que por distintos caminos. Esta es una verdad antigua, pero he aquí que hay algo nuevo en ella. No debo desviarme, puesto que yo vi la verdad, yo vi, y sé que la gente puede ser maravillosa y feliz, sin perder la cualidad de vivir en la tierra. No quiero ni puedo creer que el mal sea una condición normal en las personas, y sin embargo, ellos no paran de burlarse de esa fe mía. Pero ¿cómo podría no creer, si yo vi la verdad, y no es que la haya inventado en mi cabeza, sino que la vi, y su viva imagen llenó mi alma para toda la eternidad. La vi con tanta plenitud e integridad que no puedo admitir que no exista entre los hombres. Además, ¿cómo voy a embrollarme? Claro que es posible que me confunda unas cuantas veces, pero seguiré hablando incluso con otras palabras, aunque no por mucho tiempo. La viva imagen de lo que vi siempre estará a mi lado y me corregirá y orientará. Oh, estoy optimista y lleno de lozanía, e iré siguiendo mi propósito aunque necesite 1000 años. ¿Saben una cosa? Al principio incluso quise ocultar que los había pervertido a todos, pero fue un error. He aquí el primer error. Sin embargo, la verdad me susurró que estaba mintiendo, me protegió y me dirigió. Pero ignoro cómo se construye el paraíso, porque no sé transmitirlo con palabras. Después de mi sueño, perdí las palabras, o al menos los vocablos más importantes, los más necesarios. ¿Qué más da? Yo marcharé y predicaré sin descanso, porque a pesar de todo, lo vi con mis ojos, aunque no sepa transmitirlo. Pero esto es algo que no entienden aquellos que se burlan de mí, que dicen, fue un sueño, un delirio, una alucinación. ¿O acaso eso es de sabios? Y están tan orgullosos. El sueño, ¿qué es el sueño? ¿Acaso nuestra vida no es un sueño? Diré algo más, que sea cierto que nunca se cumple y que no exista nuestro paraíso. Eso ya lo entendí yo, pero a pesar de todo predicaré. No obstante, sería tan sencillo. En un día, en tan solo una hora, todo podría hacerse realidad. Lo más importante es que ames a tus semejantes como a ti mismo, y eso es lo fundamental. Creo que no se necesita nada más. Al instante encontrarías cómo ordenar tu existencia. Además, solo se trata de una verdad antiquísima, leída y repetida billones de veces, pero que no terminó de arraigar, porque la conciencia de la vida está por encima de la vida misma. El conocimiento de las leyes de la felicidad excede la propia felicidad. Contra eso es contra lo que hay que luchar, y yo lo haré. Si todos lo desearan, las cosas cambiarían al instante. Por fin encontré a aquella pequeña, y seguiré adelante, seguiré,